Diputados opositores de la Asamblea Nacional Venezolana, controlada por el régimen, proponen que el proyecto de ley de amnistía aprobado el jueves en primera instancia incorpore garantías efectivas que permitan a los presos políticos liberados reincorporaciones a la vida pública sin temor a ninguna represalia. El diputado Tomás Guanipa, cuyos hermanos Pedro y Juan Pablo, este último aliado de la Nobel de Paz María Corina Machado, permanecen detenidos, pues afirmó que el texto debe contemplar todas las garantías y estándares internacionales para que sea una ley que se aplique a igual a todos. Y subrayó la necesidad también de quienes hoy están detenidos, pues que puedan recuperar su libertad e integrarse plenamente a la vida pública. NTN 24 está en el lugar de la noticia y allí también pues, se encuentra nuestro periodista Oliver Fernández, quien tiene toda la información. Oliver, muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes, así es. Una ley que fue aprobada en primera discusión y se espera que pueda ser aprobada en segunda la próxima semana, entre martes y jueves. Hay reacciones por parte de los familiares de los presos políticos. Ellos aseguran que es importante que se consulte también a la sociedad civil, a las distintas organizaciones no gubernamentales, para que esta ley pueda abarcarlos a todos. También Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que es importante esa consulta, pero que no puede ser una ley a discreción que deje a alguno de los presos políticos tras las rejas, porque es importante, si se quiere una reconciliación, que los abarque a todos. Veamos. Puede marcar el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro entre todos los venezolanos de verdad, en una etapa en la que se cierre la puerta giratoria donde la gente tiene temor a decir lo que piensa por miedo a ser apresado, pero donde además podamos rescatar las libertades personales para que a través de ese reencuentro podamos transitar un camino hacia la libertad plena, la alternancia democrática y el respeto a todos los derechos humanos. Creemos que esta ley debe tener todas las garantías y los estándares internacionales para que sea una ley para todos por igual. Andreina Baduel forma parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Estuvo en resguardo fuera del país. Llegó la noche de este jueves al Centro de Reclusión Rodeo 1. Allí nos pudo compartir algunas impresiones sobre lo que significaría esta ley. Ella asegura que es importante que todos salgan en libertad y también exigió rapidez, que los presos políticos no tengan que pasar un día más tras las rejas. Veamos. ¿Cómo entraste? Sabemos que hay cosas que puedes y no puedes contar, pero ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Pasó que ratificamos al mundo que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pasó que el mundo escuchó muchas de las realidades que aquí enfrentamos día a día y que se desconocen, que aunque en nuestro caso es más visible que muchos tantos, somos miles de familias que vivimos este infierno y el compromiso moral hoy más que nunca está intacto, con que haya justicia, con que haya verdad, con que haya reparación y sobre todo con que no se repita nunca más. ¿Con qué te encontraste? Me encontré con solidaridad enorme, no solo de la diáspora, sino de muchas organizaciones que incluso desconocían en detalle la verdad de las víctimas. Y en estas pocas horas que tienes aquí, ¿con qué te encontraste? Con mucho amor y con mucha fe y con el compromiso más grande en mi vida, es con que haya justicia y con que los liberen a todos. ¿Qué ves ahí? Cuando ves eso que está ahí, esas paredes, ¿qué ves? Veo la libertad próximamente. Veo que eso se va a convertir en un museo para que no se repita nunca más, para que la gente no olvide los crímenes que aquí cometieron. Hoy se cumplen 29 días de los familiares de los presos políticos en vigilia constante en los diferentes centros de reclusión del país. Aseguran que no van a descansar hasta verlos a todos en libertad, pero también esperan liberaciones antes incluso de que se apruebe esta ley de amnistía en los próximos días. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Oliver, para ti también. Y saludamos justamente a esta hora en Florida a José Vicente Carrasquero, politólogo, consultor en opinión pública. Y lo hemos consultado porque hay muchos interrogantes de lo que sigue ahora, precisamente después de la aprobación de la ley de amnistía. Se están preguntando los familiares de los presos políticos varias cosas. La primera, ¿cuándo salen y cuáles serán esas garantías? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, gracias por la invitación.
Yo quiero comenzar diciendo que lo que no puede pasar es que la ley de amnistía se convierta en una excusa para seguir manteniendo encarcelados a personas que nunca debieron estar. Este acto de ayer, donde Jorge Rodríguez pide perdón, debió ser seguido automáticamente porque él tiene la capacidad de ordenarlo, de una apertura de las puertas de las cárceles para que la gente saliera inmediatamente de donde están retenidos. Yo lamento decir que noto, ojalá sea que yo estoy pensando exageradamente mal, que esto se está convirtiendo en una manera de ir comprando tiempo, de seguir manteniendo a estos rehenes que han tenido durante años en las cárceles. Me preocupa, por ejemplo, la presencia del señor Rodríguez Zapatero en Venezuela, que en todo caso la considero no oportuna, básicamente porque en sus acciones anteriores lo que hizo fue ayudar al señor Maduro y ayudar al régimen de Maduro. Entonces, que venga Zapatero ahorita a tratar de enseñarnos a nosotros cómo se hace una ley de amnistía no está bien. Hay que recordar que en el año 2017 la Asamblea electa en el año 2015 presentó un proyecto de ley de amnistía bastante completo, un proyecto que lo puedes agarrar ahorita, adaptarlo perfectamente y usarlo sin seguir perdiendo tiempo, porque nuevamente mi preocupación es que esto puede alargarse en el tiempo. Fíjense que ya estamos hablando del jueves de la semana entrante, y mientras tanto, entonces los presos políticos siguen esperando una gracia que no es una gracia, sino un deber de una gente que los tuvo retenidos injustamente por todo este tiempo. Es interesante lo que dice usted, señor Carrasquero, sobre alargar el tiempo. El régimen está buscando aire, cómo tener un poquito más de tiempo, ni siquiera de meses ni de años, sino de días, cómo ganar un poco más de tiempo. Pero quiero preguntarle a usted, ¿cómo usar, cómo aplicar una ley de amnistía que no conocen los medios de comunicación, que no conoce la sociedad civil, que no conocen los familiares de las víctimas, solamente lo conoce el régimen? No, es que no existe. Aquí, por supuesto, los periodistas tienen que ser políticamente correctos y todo eso. Yo le puedo decir categóricamente que la ley no existe, que si existe alguna ley, a ellos no les gustó, se la presentó a Estados Unidos probablemente, a ellos no les gustó y se están haciendo los locos y están tratando de ver cómo hacen para escribir a toda carrera una. Yo les estoy dando un hint, una ayuda. Ahí tienen la del año 2017. Es una ley muy bien armada, muy bien estructurada, que cumple con la mayoría de los extremos. Tendría que agregarse, por ejemplo, que quede sin efecto la ley contra el odio, contra la promoción del odio. Es una ley horrible, es una ley totalmente fascista, si quieren hablar de fascismo, y la ley Bolívar, que son leyes que lo que hacían era darle instrumentos al régimen para perseguir a la gente, para acusarlos de terroristas, para meterle 30 años de cárcel a una persona que lo único que hizo en su vida fue ser suegro de Edmundo González Urrutia. Entonces ese tipo de cosas no pueden seguir pasando, y una demostración de que verdaderamente esto no va a regresar en el tiempo es que quienes ostentan ahorita la capacidad administrativa del Estado, que no el poder, cedan de una vez y dejen que los presos políticos salgan en libertad. ¿Qué también tanto misterio, como han dicho algunos sectores, organizaciones de derechos humanos, frente a que todavía no ha sido publicado justamente el contenido completo, el texto completo de esa ley de amnistía que fue aprobada en primera discusión? Pero es que si tú haces un seguimiento de lo que han sido las declaraciones de las cabezas del régimen hasta el día de ayer, tú te vas a dar cuenta de que hay interesados en que no todo el mundo reciba esta amnistía. Ahí, inclusive, el señor Cabello habló de listas. No, las amnistías son amnistías o no son amnistías. Y evidentemente, los Estados Unidos les está diciendo a los administradores, epa, es una amnistía. Entonces, el documento, yo le garantizo que no existe. Lo que publicaron ayer, lo que se llegó a ver, fue una exposición
de motivos de una página y un poquito, eso era lo que había. Y fíjense que ayer la discusión no fue una discusión sobre artículos, no fue una discusión sobre la estructura de la ley, fue simplemente una serie de discursos, porque cuando no tienes un documento no tienes sobre qué hablar, hablas en el vacío. Es imposible en Venezuela que ese documento exista y no se haya filtrado a la prensa. Por más persecución y por más limitaciones que tengan los medios de comunicación, si ese documento existiese, ya lo tendría todo el mundo. Bueno, queremos agradecer a don José Vicente Carrasquero, es politólogo y consultor en opinión pública. Gracias por su tiempo, por su análisis y por su punto de vista. Gracias. Mucho gusto.